Queridos amigos y queridas amigas, Shalom y deseo se encuentren súper bien, sean súper bienvenidos a más este video en el cual me encuentro con una gran personalidad. Él es el rabino Tuvia Server, conocido por su canal de YouTube también, y es rabino del Bet Chabad de La Plata en Argentina. Rav Tuvia, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar esta entrevista. Esperando se encuentre bien en estos días. Baruch Hashem, todo muy bien. Para mí es un honor y un gusto. Muchísimas gracias, Simanto, por invitarme y a tu disposición. Muchas gracias. Rav Tuvia, queremos conversar sobre un tema interesante y es entender un poquito mejor de qué se trata la filosofía de Chabad. Hoy en día no se puede ignorar, uno va a casi cualquier parte del mundo, hasta hay la broma que donde hay Coca-Cola hay Chabad, hay un Bet Chabad. ¿Cómo definir qué es Chabad? Es una pregunta muy interesante. Vamos a empezar por otro lado. Como quien dice, lo primero primero. Chabad es un movimiento hasídico, así que hay que entender un poquitito qué significa hasidismo para entender qué significa Chabad. El hasidismo empieza con el Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov, ahí por el año 1680, 1690, y lo que el Baal Shem Tov, digamos, trajo, reveló en el mundo dentro de la Torá misma, el Baal Shem Tov trajo hayut, energía, ganas, entusiasmo, alegría en el servicio a Dios. Dicho de otra manera, en la época en la que él vivió y en la zona del mundo donde él vivió, el judaísmo estaba como desmayado. Muchos pogroms, que es una palabra en ruso que significa masacres y asesinatos, muchas dificultades. El mundo venía también después de toda la historia de Shabbatai Tzvi, un falso Mashiach. Entonces la gente estaba muy decaída, por así decir. El judaísmo estaba muy decaído. Entonces el Baal Shem Tov apareció revitalizando el judaísmo. Esto es el hasidismo muy por arriba y en muy pocas palabras y muy en general. Ok, estamos hablando, perdón, de hace aproximadamente como 400 años atrás, Sí, tal vez. 300 años atrás, 300 años atrás. 300 años atrás, wow. Chabad es un movimiento dentro del hasidismo. El hasidismo tiene muchas ramas diferentes, que con los estudiantes de Baal Shem Tov, después el próximo estudiante principal del Baal Shem Tov se llama el Magi de Mezrich, Tovia de Mezrich. Él continuó, digamos, y el Alter Rebbe, Rabbi Shimon Zalman de dice que funda el movimiento Chabad como una de las ramas dentro del hasidismo. Ahora, ¿por qué se llama Chabad? Chabad es un acróstico de tres palabras en realidad: Chochma, Binah y Da'at. Ges de Chochma, Bet de Bina y Dalet de Da'at. Chochma, Bina y Da'at. Chabad y el hasidismo en general se basan principalmente en las enseñanzas místicas del Arizal, Kabbalah en general, pero principalmente enseñanzas místicas del Arizal. Y estas tres palabras, Chochma, Bina y Da'at, que son sabiduría, entendimiento y comprensión, son tres cualidades intelectuales, parte de la estructura del alma. El alma tiene 10 cualidades espirituales, son 10 sefirot que tienen relación con estas cosas. Si querés podemos profundizar en el tema, no hay ningún problema, pero tres de ellas se llaman Chochma, Bin y Da'at, sabiduría, entendimiento y comprensión. Esto es lo que es Chabad. ¿Por qué Chabad se llama así? Y la idea es que la novedad del Alter Rebbe, que es el que funda el movimiento Chabad, es traer las ideas místicas, las ideas profundas del judaísmo interiores al intelecto humano. Que incluso el intelecto humano pueda entender quién es Dios, qué quiere de nosotros, qué es el hombre frente a Dios. Porque hasta el Alter Rebbe estos eran todos conocimientos muy profundos, muy, en hebreo se dice makif, muy trascendentales, muy difíciles de entender. Y bueno, es todo emuná, todo es fe, al fin y al cabo. Entonces el Alter Rebbe dijo, no es todo fe, es todo... empieza por la fe y pasa por el intelecto, porque justamente el intelecto que puede modificar las emociones en el corazón. Wow. Y la cuestión es sentir amor a Dios, temor a Dios, que son mitzvot, y cómo cumplís estas mitzvot. Y bueno, tenés que entender quién es Dios. Cuanto más entendemos quién es Él, más lo vamos a querer, más lo vamos a apreciar, y esto es básicamente, muy por arriba, las enseñanzas de Chabad. Y quizás se podría resumir en tres campos, digamos: Avat Hashem, Avat Torah, Avat Israel. El amor a Dios, el amor a la Torah y el amor a otro Yehudi. Esto es súper básicamente lo que se enseña en Chabad. Y siempre pasando por el intelecto, sí. O sea, entonces, podríamos decir que la diferencia del movimiento hasídico de Chabad tal vez a las demás corrientes hasídicas es la cuestión del intelecto, de aplicar estos conceptos místicos. Usted mencionó Makif,
que tal vez antes eran demasiado abstratos, pasando por Jochma, Binah, Dat, por intelecto, aplicando eso en práctica. Es una de las diferencias, sin duda, es una de las diferencias. Quizás se puede resumir la diferencia de la siguiente manera. Hasta el pensamiento hasídico Chabad, el mundo hasídico funcionaba de la siguiente manera. Hay un pasuk, hay un versículo, no me acuerdo si era Oshea o Nahum, creo que era Nahum, Tzadik bemunato, no, Habakuk, Tzadik bemunato ichye. Esto es el versículo, aquí quiere decir el versículo, está en la Gemara también, en Makot, al final de Makot. El versículo es que el tzadik, el justo, vive con su emuná. La emuná, la fe en Dios, esto es nuestra vida. Esto es lo que dice el pasuk. Entonces, hasta el Alter Rebbe, dentro del mundo hasídico, el pasuk se leía, al tikre ichye, no leas que el tzadik, el justo, vive, el ayehaye, da vida a otros. Vos tenés emuná en el tzadik, el justo te va a agarrar, como quien dice, de las orejas, y te va a levantar y vas a ser espectacular, te vas a sentir amor a Dios, temor a Dios, pero ¿es tuyo? No, es del tzadik. El tzadik es el que te está levantando. ¿Cuál es tu abodá, tu trabajo? Vos tenés fe en el tzadik. Él te va a llevar, él te va a levantar, etc. Es como si fuese un micro, un ómnibus, en donde está el conductor manejando y atrás está lleno de gente, todos aplaudiendo, felices, nadie sabe a dónde van. Nadie tiene ni idea, el conductor va, el Rebbe es el conductor, él sabe a dónde va la gente y la gente aplaude y está feliz, no sabe ni por qué ni para qué, están en el micro, en el ómnibus. Este era el hasidismo hasta el Alter Rebbe. El Alter Rebbe propone la idea de que está muy bien eso, y el tzadik obviamente enseña cuál es el camino, el justo, el Rebbe, qué sé yo, enseña cuál es el camino, enseña cuál es la abodá para esa generación, para esta persona, pero el trabajo lo vas a tener que hacer vos. Abodá bekoach atzmo. Uno mismo va a tener que estudiar, refinarse, trabajarse, meditar en Dios, pensar, y principalmente estudiar. Dentro del hasidismo Chabad hay miles y miles literalmente de mamarim, de discursos hasídicos de diferentes rebbeim en diferentes generaciones, y hay que estudiar. Uno se sienta y estudia uno con profundidad y entiende otro. Es como si fuese una pared llena de ladrillos. Parecen todos iguales. En realidad este ladrillo está acá, el otro ladrillo está allá, y cada uno va formando toda una pared. Entonces uno estudia un discurso hasídico que habla de la unicidad de Dios. El otro habla de qué es la mitzvah de Tfilin. El otro habla de qué es la mitzvah de Talit. Y así sucesivamente uno va construyendo su propia abodá. Pero de vuelta, es una abodá que uno mismo tiene que hacer. Entonces, quizás, hoy por hoy la diferencia entre hasidismo Chabad y otros es, el hasidismo Chabad es el estudio muy enfocado y muy profundo, pero uno mismo tiene que trabajar junto con ese estudio. Y los otros hasídicos, bueno, andan con el shtraimel, con la capota, con la ropa, digamos, tienen el uniforme, y no entienden nada, no estudian hasidut. Estudian Gemara, obviamente. Sí, entiendo. Interesante. Rav, ¿cuál sería tal vez la diferencia entre Hasidut y Kabbalah? Qué buena pregunta. Muy bien, te viniste preparado. Muy buena. Ok, yo lo pondría así. Kabbalah, obviamente quiere decir tradición, recepción, algo que recibimos, es parte del Pardes, Pshat, Remes, Drush y Sod, de las diferentes formas de entender la Torá. Esto es Kabbalah. ¿De qué habla Kabbalah? Kabbalah habla es un mapa, es una descripción de cómo Dios crea el universo. Primero viene este nivel, después viene este nivel, como quien ve un mapa de, yo qué sé, de un país. Bueno, está este río, el otro río, este río se cruza con este río, esta ruta te lleva para acá, la otra ruta para allá. Este es el mapa. Eso es Kabbalah, es la descripción del mapa y todas las interconexiones de todos los niveles que hay. Hasidut es cómo utilizar ese mapa en el servicio a Dios. Dicho de otra manera, cómo yo como ser humano me presento frente a Dios con el mapa, utilizando ese mapa para conectarme con Dios, para tener más entusiasmo en el servicio a Dios, para sentir amor a Dios, temor a Dios, etc. ¿La Hasidut puede ser una manera de aplicar el mundo de la Kabbalah más a la práctica? Sí, 100%. Interesante. Dicho de otra manera, Hasidut utiliza conceptos de Kabbalah para enseñar sus diferentes enfoques y métodos, etc. Pero no es solamente Kabbalah y no es una explicación de Kabbalah. Utilizamos los métodos de Kabbalah, las ideas de Kabbalah, para explicar, por ejemplo, Ahdut Hashem. ¿Cómo es que Dios es uno? A pesar de que abrimos los ojos y vemos a nuestro alrededor multiplicidad de cosas, de seres humanos, de animales, de cosas en el mundo en general. Pero Dios es uno. ¿Y cómo sale de uno muchas cosas?
Bueno, si no recurrís a Kabbalah, no hay forma de explicar, a menos que digas emuná, que está bien, es un nivel, bueno, listo, tenés que creer en esto y se acabó, está bien, pero bueno, cuando uno quiere algo más, tiene que recurrir a Kabbalah sí o sí. Muy interesante. Raf, quisiera preguntarle también un poquito acerca de la influencia del movimiento de Chabad en la actualidad. Vivimos en un mundo donde por un lado está tal vez de moda la palabra de los judíos ultraortodoxos, y lo ven como grupos cerrados y las personas más religiosas, ¿no? Con la vestimenta, etcétera. Y por un lado, no sé si usted va a estar de acuerdo o no, pero podemos decir que el movimiento Chabad es un movimiento muy ortodoxo, pero al Sí, mismo tiempo, de la diferencia, vemos que es un movimiento bastante incluyente, ¿no? A diferencia tal vez de otros que son grupos muy cerrados, el Chabad se destaca muchas veces por acercar las personas y principalmente los mismos Yehudim al judaísmo y enseñarles. ¿Cuál es la importancia del Chabad en el mundo judío en la actualidad? Y por qué, por un lado, tan religiosos, tan cerrados en la parte religiosa, pero por otro al mismo tiempo tan abierto con tal vez aquella persona más secular o más alejada? muy interesante, muy interesante. Vamos paso a paso. ¿Cuál es Sí, la sí, sí. influencia del mundo Chabad en el mundo hoy en día, en el mundo en general y particular en el mundo judaico, por supuesto? El Rebbe, en 1951, el Menachem Mendes Schneerson de bendita memoria, él se hizo líder, digamos, del movimiento Chabad, 1951. Una de las cosas que hizo crecer muchísimo, desarrolló muchísimo, a pesar de que ya existía con los Rebbeim anteriores también, pero muy, muy comprimido, digamos, muy metzumtzam, muy pequeño, es el concepto de Shlichut. Shlichut significa que un rabino con su familia se va a algún lugar y establece en ese lugar un faro, por así decir, de judaísmo, en donde enseña, comparte su vida con los demás, con la comunidad en donde se encuentra. Por ejemplo, yo vivo en La Plata, y bueno, estoy acá con mi familia hace 17 años, y estamos acá compartiendo judaísmo como lo entendemos, como lo vivimos, etc. Esto es algo que el Rebbe desarrolló muchísimo, muchísimo, enviando rabinos a casi prácticamente todos los lugares, como decías vos antes, donde hay Coca-Cola, está Chabad también. ¿Por qué? Porque la idea es un paso también, Atem teluktu le'echad echad beis Israel. Ustedes van a ser recogidos, dice Hashem a través del profeta, uno a uno. Cada Yehudí, aunque esté en la esquina más perdida del universo, es fundamental que llegue el judaísmo hacia esa persona, porque eso lo conecta con sus propias raíces, con Dios, y esto es lo que al fin y al cabo trae Mashiach, que cada uno de nosotros podamos reconocer quiénes somos, qué somos, y reconectarnos con nuestras raíces. Entonces, Chabad, por así decir, a través de la visión del Rebbe de enviar rabinos a todos lados, cambió, por así decir, la forma en que se veía el judaísmo antes. ¿Por qué? Y porque antes, si uno estaba en un lugar lejos, se perdió el judaísmo, se olvidó de todo. Ahora tenés un rabino que te recuerda quién sos, qué sos, a veces para bien, a veces la gente no lo toma tan bien, porque se quieren alejar, entonces de repente se fue a Cancún a vivir en medio de la nada y le pusieron un rabino de Chabad en Cancún también. Pará, yo me vine a la playa y quería ser feliz y ahora viene el rabino para enseñarme lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, que en realidad la verdadera felicidad es obviamente la conexión con Dios. Esto es lo que enseñamos en el judaísmo en montones de formas diferentes. Entonces, Chabad en este sentido cambió la forma en que se entiende el judaísmo en el mundo entero. El judaísmo es para todos, de todos, nos pertenece a todos. Morashá, Kilat Yaakov, la Torah le pertenece a todos los Yehudim sin excepción, y todos podemos estudiarla, aprenderla y llegar hasta lo más profundo de nuestro propio ser, a través de la Torah. Esto es parte número 1. Parte número 2 de la pregunta: ¿por qué somos tan ortodoxos y tan abiertos en el estudio, en la Gemara, en el Talmud, etcétera? Hay una expresión, hi anotenet. Hi anotenet. La razón por la cual somos tan abiertos es justamente porque somos tan religiosos. Es decir, tenemos tan clara nuestra posición, nuestro lugar, nuestra fe, nuestros conocimientos, nuestro vínculo con Dios, que no hay ningún problema en compartirlo con los demás. No hay ningún problema en abrir la casa y decir, vengan, participen, vean, aprendan. Obviamente el objetivo principal son Yehudim, esto no hay ninguna duda, pero no hay un temor de que uno vaya a ser influenciado por el medio en el que se encuentra. Es todo lo contrario.
uno sabe que tiene que generar un medio ambiente, influenciar el medio ambiente que tiene a su alrededor. Entonces uno va con esto en mente. Por supuesto que somos todos seres humanos, todos cometemos errores, todos tenemos ups and downs, ¿viste? Un poco más arriba, un poco más abajo, esto está clarísimo, momentos en la vida, esto es obvio que es así, pero en general uno va con esa idea de que yo soy el que va a cambiar al ambiente en el cual me encuentro y generar un ambiente judaico. Y no es el ambiente en donde me encuentro que me va a cambiar a mí. Por eso mismo no, estamos en todos lados y somos tan abiertos, justamente. Wow, wow, qué interesante. Y el concepto de Shlihut, de enviar rabinos a todos lados, eso empezó con el Rebbe de Lubavitch. O sea, Esto empezó con los Rebbeim anteriores. Ya el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, envió también algunos rabinos a ciertos lugares, algo bastante poco, pequeño, digamos. El Rebbe anterior, el sexto Rebbe de Chabad, ya había enviado algunos más también, pero así masivamente empieza con el Rebbe. Sí. Hoy en día tal vez, ¿qué serán? 5.000 rabinos de Chabad alrededor aproximadamente, sí. Entre 4.000 y 5.000 en diferentes lugares del mundo, más grandes, más chicos. Por supuesto, ciudades más grandes tienen mucho más rabinos, porque hay mucho más judíos. Sí. Rabbi, si pues podemos preguntar así, a nivel personal debe ser un reto, o sea, ser rab Claro que sí. en un lugar, ¿no? O sea, uno tiene una shlichut, tiene una misión, pero si no hay tanta yadut, educación de los hijos. Ese es el punto clave, la educación de los chicos, seguro. Es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Pero uno sigue, o sea, enfocado en su misión. Sin día a duda, día, sin duda, claro que sí. Sí, sí, Baruch Hashem. Wow, wow, qué bonito, qué interesante. Wow, wow, no me parece muy interesante. Rafa, muchas gracias por el tiempo, por compartir un poco con nosotros. Tal vez para concluir, con respecto al no judío que a veces está buscando judaísmo y se quiere acercar, entiendo que Chabad también fortificó mucho el tema de las Sheva Mitzvot Bnei Noach. Sí. ¿Qué podría decirnos tal vez sobre este asunto? Bien, es una pregunta interesante. El Rebbe muchas veces mencionó que la venida de Moshiach, que ese es el objetivo del judaísmo, es uno de los fundamentos, según el Rambam, también del judaísmo, también tiene que ver con Bnei Noach, con que nosotros podamos compartir el mensaje de la Torá con todos los seres humanos, no solamente con los judíos, con todos los seres humanos. El Rebbe lo mencionó muchísimas veces, incluso, no recuerdo el año, pero en los años 80, cuando Ronald Reagan era presidente en Estados Unidos, se firmó, él mismo, el presidente de Estados Unidos, firmó una declaración de que adhería a los 7 preceptos de Bnei Noach que el Rebbe de Lubavitch enseña según el judaísmo. Quiere decir que llegó, digamos, ampliamente a muchos lugares. Entonces, esto es parte también de nuestro trabajo. Está claro que uno se dedica principalmente a Yehudim, pero también es importante toda esta cuestión con Bnei Noach. Y gracias a Dios hoy en día tenemos muchas más posibilidades que antiguamente. Hace, no sé, 500 años no existía un rabino que salga a hablar sobre Sheva Mitzvot Bnei Noach porque lo mataban. ¿Qué 7 preceptos de Bnei Noach? ¿A qué me estás hablando? ¡Pum! Chao, otra cosa, masacre. Entonces estaba muy oculto, muy tapado. No hay tantos relatos de este tema. No hay tantos relatos de este tema. Pero hoy en día, con las redes sociales, con la apertura, obviamente el mundo está mucho más maduro que antes, entonces uno sí puede efectivamente salir y hablar y contar y compartir, y hay miles y miles de personas no judías que están sedientas por el mensaje del judaísmo para ellos. Lo que yo diría, quizás como un pequeño mensaje, el mensaje general del judaísmo no es vamos a convertir a todo el mundo, todos tienen que ser judíos. No. El mensaje del judaísmo es, cada uno de nosotros es creado por Dios en forma constante y tal y cual somos, es como Dios nos quiere. Es como Hashem quiere que seamos. Y tiene un mensaje y una misión para cada uno de nosotros, para cada ser humano sin excepción, tal y cual somos. ¿Existe la conversión? Sí, claro que sí. Ok, existe y en cada caso hay que analizarlo puntualmente. Pero el mensaje en general es, hay un mensaje de la Torá y una misión que la Torá da a cada ser humano. Sin ninguna duda. Y cada ser humano tiene que cumplir esa misión y a través de que cada uno de nosotros cumplimos nuestra misión en nuestro lugar, con nuestras mitzvot, esto es lo que trae a Mashiach. Esto es lo que trae la redención final. Esa sería, digamos, la idea. Después hay que sentarse y analizar cuál es el mensaje, qué diferencia entre el mensaje para el judío, el mensaje para el no judío. Ok, esto ya es para más profundización.
pero está, el mensaje de la Torá está. No es, el mensaje no es convertirte al judaísmo, el mensaje es Dios te quiere como sos y espera de vos esto y aquello, etc. Es muy interesante. Rav, finalmente, si una persona quiere acercarse a los mensajes, a los shiurim suyos, lo podemos encontrar en YouTube por medio del canal. Sí, el canal si no, se llama Rabino Tubia Server. Si lo buscan, Server es con B larga y Tubia es con B corta, pero si se busca, se encuentra fácilmente. Sí, yo vi también que vos tenés un canal y me parecieron muy interesantes los toons, ¿cómo se dice? Para chicos. Muy lindo, Sí, tenemos muy lindo, diseños animados también. muy lindo. Muchos dibujos animados, muy bonitos, Sí, sí. dibujos animados. Sí, esto se nos pueden buscar mutuamente y seguirnos, tratando de transmitir mensajes desde la luz del judaísmo al mundo en general. Sharkoach. Rav, muchas gracias. Ha sido un placer enorme conversar con El usted. placer fue mío. Muchísimas gracias por invitarme. Todo lo mejor. Shalom.